Bienvenidas hermanas, bienvenidos hermanos, amigos, personas que nos acompañan. Bienvenidos a esa transmisión donde hablamos de la palabra de Dios. Quiero invitarles, antes que otra cosa, oremos a Dios para que Dios nos dé sabiduría y entendimiento para el estudio de su bendita palabra. Bendito Dios y Padre nuestro que moras en las alturas de los cielos, en esta tarde, Padre eterno, una vez más agradecemos la bondad de tu misericordia al permitirnos estar reunidos por medio de esta plataforma. Señor, gracias por una semana más que ha terminado. Muchas gracias por la vida, por la salud, por los cuidados. Gracias, Señor, por nuestras familias. Y gracias por el sustento. Señor, queremos poner en tus manos a las personas que nos acompañan en esta tarde, a nuestras hermanas, a nuestros hermanos, que bendigas a nuestros hermanos enfermos, a los que están en hospitales, en sanatorios, también a los que no te conocen, Señor. Permite que puedan tener ellos también la oportunidad de escuchar tu palabra. Bendice a mis hermanos que con mucho entusiasmo, Señor, cada viernes se reúnen, Padre eterno, para poder estudiar tu bendita palabra. Gracias porque me concedes hasta este día la vida y me permites, Padre eterno, compartir con mis hermanos, con quienes me escuchan y, Padre eterno, quienes desean aprender de tu palabra, Señor. Gracias porque me permites compartir. Bendice, Padre eterno, a las familias de las personas, hermanos y hermanas que están reunidos en esta plataforma. Permítenos que el estudio de tu palabra venga a moldear y edificar nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén. Bien, hermanos, pues estamos muy próximos a una fiesta que, pues para mucha gente, esa fiesta es muy esperada. Esta fiesta les llena de alegría, les llena de gozo y se sienten muy felices. El título de este tema se llama "Ya viene Halloween". Hermanos, esa es una festividad, hermanos, que ha contagiado a nuestro país, hermanos, y a muchas personas también, muchos religiosos, se han unido a esta festividad, pero realmente no saben de dónde viene. Y vamos, hermanos, a estudiar en esta tarde de dónde viene esta festividad de Halloween. Muchas de las costumbres del Halloween surgieron en los rituales relacionados con el Año Nuevo de los druidas. Un druida pertenecía a la clase sacerdotal de los antiguos galos y británicos. Druidismo, nombre dado a la religión de los pueblos celtas de Galia y Gran Bretaña, antes de la conquista romana. Cuando César conquistó Galia, se consolidó una clase muy elevada de sacerdotes llamados los druidas, depositarios de las tradiciones célticas e intérpretes de los dioses. Esto es en el siglo VI a.C. Los druidas, hermanos, festejaban al dios de la muerte, Samaín, en el festival del fin de año, que comenzaba en la noche del 31 de octubre. Ellos creían que aquella noche Samaín les permitía a las almas de los muertos volver a sus casas. Los sacerdotes druidas guiaban a las personas en alabanzas diabólicas, en las cuales animales y humanos eran sacrificados y de esta manera apaciguar a Samaín para impedir que su espíritu les hiciera daño. Ahuecaban un árbol, hermano, de la familia de las crucíferas de raíz carnosa,
y ponían carbones en ellos para iluminar el camino de regreso al mundo de los vivos. Así les daban la bienvenida a la vez que se protegían de los espíritus malignos. Cuando los irlandeses llegaron a América, conocieron las calabazas y los nabos fueron reemplazados por ser más grandes y más fáciles de ahuecar. Con el paso del tiempo, este ritual celta se mezcló con las costumbres romanas y católicas, pues estos festejaban el 1 de noviembre, Día de Todos los Santos. Su nombre, hermanos, en inglés es All Hallows Day. De allí cambió a Halloween Eve. Luego fue llamado Hallows y de ahí derivó el nombre actual de Halloween. Bien, hermanos, aquí entonces tenemos una primera parte. Un dios llamado Samaín era el que era festejado en esta fecha del 31 de octubre. Es un dios de los celtas, de Galia y Gran Bretaña, y esto, hermanos, no era otra cosa más que una festividad pagana, por no decir diabólica, porque pues allí, como leímos, hermanos, allí iban mezclados animales y humanos para ser sacrificados y de esa manera apaciguar la ira de Samaín, porque pues muchas personas no le daban el crédito que los druidas le estaban otorgando a este dios Samaín. Con el paso del tiempo, hermanos, este ritual celta se mezcló con las costumbres romanas y católicas, pues estos festejaban el 1 de noviembre, Día de Todos los Santos. Entonces, hermanos, allí se hizo la mezcla de estas corrientes paganas. Y, hermanos, entonces se derivó en el nombre de Halloween. En Estados Unidos, hermanos, esta festividad es muy, pues, como le dije yo, muy bien aceptada. Esta festividad del 31 de octubre, hermanos, hace algunos años, aquí en México, era prohibida por la Iglesia Católica, pues que ellos decían que era una festividad pagana y que ellos no podían aceptar que pudiesen también celebrar esta fiesta al dios Samaín de los celtas. Pero, hermanos, ustedes saben que las costumbres se hacen leyes. Y en México se siguió celebrando esta festividad a tal grado de que la Iglesia Católica lo aceptó. Lo aceptó porque, hermanos, prohibir en la Iglesia Católica una festividad era que la Iglesia perdiera a sus miembros. Y entonces, pues, dejaron la festividad que siguiera hasta estos días. Trick o Triad es parte de esta festividad de Halloween. Trick o Triad, dulce o travesura, los druidas recorrían las casas pidiendo alimento, pidiendo también un niño o una virgen para ofrecerlos en la hoguera al dios Samaín, ya que pensaban que al hacerlo, Samaín bendecirá sus cosechas del año. Si la familia excedía, los druidas dejaban una fruta o legumbre con una vela en su interior para evitar que los demonios entraran y destruyeran a esa familia. A esto se le denomina un trato. Este era el trato que tenían ellos con las personas. Pero si la familia se negaba, los druidas pintaban un símbolo
en el frente de sus casas, de las personas que se negaban, hermanos, pintaban lo que parecía una estrella de 5 picos y conjuraban una maldición que traería enfermedad y muerte sobre esa familia. A esto, hermanos, se le conocía como treta. Sí. Entonces, usted tenía hermano, hermana o hermanos, vean ustedes que, pues esto no era otra cosa más que, pues, una forma de idolatría. Lo que a continuación sucede, hermanos, es que la otra parte, esto como vimos, era la llamada treta, ¿no? Y esta treta era el tweet, ¿sí? Y entonces, esta treta, hermanos, si la persona accedía a dar a un miembro de su familia para ser ofrecido a Samaín, pues entonces iba a tener mucha bendición. De lo contrario, los sacerdotes druidas iban y prácticamente maldecían a la familia para que le fuera de lo peor. Lamentablemente el trick, hermanos, o dulce y travesura, para algunos ha sido un gracioso juego de niños. La respuesta tradicional para quienes no dan un dulce o regalo es hacerles una travesura. Cuando se entrega un caramelo de Halloween, estamos en esencia proveyendo un sacrificio a dioses paganos. Y esto, hermanos, a veces, pues, nuestros niños, lamentablemente, se contagian de esa festividad. Y los padres, hermanos, pues decimos, ay, pobrecito, pues es un niño, déjenlo que se divierta. Pero, hermanos, eso estamos dando pie a que empiecen a tener, hermanos, esa costumbre de el 31 de octubre, celebrar esa festividad y posteriormente, hermanos, si dejamos que los niños sigan participando de este Halloween, hermanos, llevamos el riesgo de que se pierdan totalmente, que se aparten de Dios. Origen de los disfraces, hermanos. Vamos a ver cómo se originaron los disfraces de Halloween. Por temor, el resto de la población empezó a participar en estas celebraciones, utilizando máscaras con caras deformadas, ensangrentadas y con aspecto de demonios, pensando que si un demonio los encontraba, los confundía con uno de ellos y así no podrían hacerles ningún mal. Fíjense usted nada más qué pensamiento tan infantil, ¿verdad? Se les disfrazaba a los niños para que pudieran salir a pedir los dulces, y porque en ese día también se soltaban los demonios, y si veían a un niño con un disfraz de una máscara deformada en su rostro, ensangrentada y con aspecto de demonios, pues los demonios se podían confundir con uno de ellos y entonces no les hacían ningún daño. Fíjese nada más qué pensamiento, ¿verdad? Bueno, entonces dice, por el mismo terror, los primeros en ser disfrazados serán los niños, para evitar que los demonios los robaran y sacrificaran. Sin darse cuenta, inculcaron en ellos el culto a Samaín. Actualmente se festeja todo tipo de quehaceres teniendo como fin principal el consumismo, hermanos. Si ustedes se dan cuenta, hermanos, pues ya casi en todas las escuelas
en todos los lugares donde hay reunión, bueno, donde se juntan los niños, pues hacen esa festividad el 31 de octubre, la fiesta de Halloween, ¿sí? Pero, hermanos, no se dan cuenta que están llenando los bolsillos de los comerciantes. Actualmente se festeja todo tipo de quehaceres teniendo como fin principal el consumismo, ¿sí? Un trajecito, hermanos, pues no es cualquier cosa. Nos quejamos, hermanos, de la carestía de los productos básicos, de la leche, del huevo, de las tortillas, del pollo, de la carne. Pero, hermanos, cuando se trata de este ritual o esta festividad, hermanos, gastamos lo que sea con tal de darle gusto a nuestros niños. Fíjese nada más qué cosas suceden, hermanos, ¿sí? A veces no tenemos para comer, pero sí tenemos para el trajecito del Halloween, ¿verdad? Bueno, entonces, hermanos, actualmente se festeja todo tipo de festividades de Halloween. Y como fin principal es el consumismo. Tiendas y centros comerciales venden artículos relacionados con esta fiesta, dejándoles grandes ganancias. Fíjense nada más, ¿sí? Nosotros, bueno, las personas se están alejando de Dios, se están haciendo más a la vida de servir más a Satanás, porque esto no es otra cosa más que una festividad satánica, como vamos a ver más adelante. Bueno, que como ya vimos, ¿verdad? Donde animales se sacrificaban, también hombres se sacrificaban, y si alguna familia daba a algún miembro, pues esa familia iba a ser bendecida por Samaín en sus cosechas, en sus siembras. Bueno, esa festividad, dejándoles, hermanos, a los comerciantes grandes ganancias, y aparentemente esta fiesta inofensiva. Aparentemente esta fiesta parece inofensiva, pero para muchos es el mejor día para desatar sus peores instintos, cometiendo delitos y rituales satánicos, suicidios y demás atropellos, tales como orgías y embriagueces. Pero viene otra festividad, hermanos, que se relaciona también con esto. Empieza el 31 de octubre, luego viene el 1 de noviembre, después el día 2 de noviembre, el día 1 muchas personas van a los panteones a visitar a sus familiares, a convivir con ellos, porque pues ellos en ese día tienen permiso de salir para estar con sus familiares en el cementerio. Y pues ustedes sabrán, hermanos, pues ponen grandes ofrendas en sus casas, llenan las mesas de lo que le gustaba al difunto, porque ellos dicen que viene a convivir con ellos y a comer, a disfrutar de lo que más les gustaba. Y también, hermanos, pues ustedes saben que la flor de cempasúchil es parte también importante de esta festividad del Día de Muertos. ¿Sí? Se pone afuera de la puerta de la casa pues un caminito de esa flor de cempasúchil para que ellos puedan encontrar la entrada de su casa. Fíjense nada más. Así es, hermanos. El Día de Muertos. En México los aztecas celebraban y agradecían a los muertos por las buenas cosechas del año, compartiendo con ellos la comida en una ofrenda para que la disfruten y poniendo en sus manos la vida de los miembros de la familia. Se considera que los muertos tienen permiso de salir de sus tumbas el día 1, los niños, y el día 2 de noviembre, los adultos, para convivir con sus familiares, preparando ellos suntuosos altares
o de acuerdo a sus posibilidades ofrendas en memoria de los difuntos, manteniendo la esperanza de que disfruten de lo que tanto les gustaba. Los altares se adornan con flores amarillas, flor de cempasúchil, llamado también flor de las 400 vidas eternas, que representan la muerte. Las calaveras representan la muerte. A quien confiaron el alma de sus difuntos, sin saber que desde la antigüedad simbolizaban a Samaín, el dios de la muerte, o mejor conocido con el nombre verdadero de Satanás. También, hermanos, en estas fechas, pues casi en todos los centros comerciales, ya se empieza a comercializar el pan de muerto, hermanos. Ya se empieza a poner en los estantes, en las mesas, allí el pan de muerto, hermanos, pues a un precio muy elevado. Pero la gente, para que sus muertos puedan disfrutar de ese pan, pues no les importa gastar lo que sea. La cosa es que ellos se satisfagan, ¿sí? Aunque, hermanos, sabemos que la Biblia dice que los muertos nada saben, dice Eclesiastés, ni tienen más parte con los vivos, también dice la palabra de Dios. Y esto lo vamos a ver, hermanos, Eclesiastés. Vamos a ver qué nos dice Eclesiastés. Eclesiastés, capítulo 9. Dice así el Eclesiastés capítulo 9. Verso 4 en adelante. Aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más parte, porque su memoria es puesta en olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Esta es, hermanos, la verdad de la palabra de Dios. Los muertos ya nada saben. Los muertos, hermanos, están en el seno de la tierra, hermanos, pero, hermanos, se vuelve, como dijo Dios a Abraham, porque de la tierra fuiste tomado y al polvo volverás, porque polvo eres, le dijo Dios a Adán, hermanos, cuando lo sacó de el huerto de Edén, cuando desobedecieron a Dios y comieron del fruto del árbol del bien y del mal. Entonces, hermanos, nosotros debemos de entender que la palabra de Dios siempre nos va a dar una forma de pensamiento donde toda autoridad corresponde a Dios. Este pan de muerto, como les decía yo a ustedes, hermanos, pues muchas personas lo compran porque pues es de acuerdo a la época, ¿verdad? De acuerdo a la festividad, pues se hace en los panes. Por ejemplo, este pan de muertos se hace en el Día de Muertos, ¿verdad? Es una especie de pan así medio ovaladito y tiene ahí unas figuras encima que simbolizan los huesitos de los muertos. Y también, hermanos, vemos que en el mes de enero hay la llamada y famosa Rosca de Reyes, ¿verdad? Donde, pues, los hombres que venían de Oriente, ¿sí?, ofrecieron, dice la Biblia,
dones a Jesucristo. Y entonces la tradición pues hace precisamente esa rosca para convivencia también, ¿sí? Y festividad del nacimiento de Cristo Jesús. El pan de muerto, dice la historia, hermanos, esto que yo le estoy comentando a ustedes, de los druidas, hermanos, están en las enciclopedias. Si lo quieren ustedes ver, leer y confirmar lo que estamos ahorita leyendo, con mucho gusto pueden tomar una buena enciclopedia seria y encontrarán ustedes, hermanos, esta festividad a los muertos o la festividad de los druidas. Durante la época de sacrificios humanos y la llegada de los españoles a la Nueva España, ahora México, en 1519, los conquistadores no aceptaron las costumbres y rituales aztecas, por lo que elaboraron un pan de trigo en forma de corazón, bañado en azúcar, pintado de rojo, simulando el sacrificio de una doncella. En el libro de las tradiciones prehispánicas se narra la elaboración de un compuesto por semillas de amaranto, molidas y tostadas, mezcladas con la sangre de los sacrificios que se ofrecían a Ixoxahuiqui, o Quetzaltzin, o Huehueteotl. Testimonios de ex sacerdotes aztecas antiguos revelan que aún se sigue realizando esta práctica. Esto es como una tradición, hermanos. Esto son tradiciones prehispánicas que todavía en algunos lugares, hermanos, de nuestro país se realizan estas prácticas. Pero, hermanos, vamos a ver qué opina Dios sobre esta fiesta de Halloween. En la Biblia, hermanos, la palabra de Dios, estas prácticas se prohíben enfáticamente y se condenan. Vamos a ver, hermanos, qué nos dice la palabra de Dios a esta festividad. Deuteronomio, capítulo 18, versos 9 en adelante, para que veamos qué es lo que dice Dios al respecto de estas festividades. Capítulo 18 de Deuteronomio, verso 9 al 14. Es una amonestación contra las costumbres paganas. Esto dijo Dios a Moisés, que tenía que decirle al pueblo para que se quitara de convivir con el paganismo de los pueblos que ya estaban establecidos. Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilegio, ni hechicería, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por esas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones desde delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar a agoreros, a adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. Hermanos, el mundo, las personas se han dado muchas libertades, hermanos, sin comprender, sin tomar en cuenta a Dios. Porque, hermanos, dice la Escritura que Dios es Dios de vivos, no es Dios de muertos. Y aunque
hermanos, algunos de nuestros hermanos estén descansando en el polvo de la tierra, hermanos, ellos no están muertos. Ellos están descansando en una esperanza de resurrección cuando nuestro Señor Jesucristo venga. En el Evangelio de Juan, hermanos, dice que cuando Cristo venga, todos los muertos en Cristo se van a levantar para reinar con Cristo por 1000 años. Y que los otros muertos, ¿cuáles otros muertos? Aquellos muertos que no aceptaron a Jesucristo y que no quisieron tener a Dios en su conocimiento, hermanos, esos no se levantarán cuando venga Cristo Jesús en su segunda venida. Ellos se levantarán después, 1000 años después se van a levantar, pero para ser juzgados y morir eternamente. Por eso nuestro Dios, hermanos, aquí recomienda a todos sus hijos, a todos aquellos que han aceptado a Jesucristo como su Salvador, que se eviten de estas prácticas, que se dejen de participar de estas festividades paganas, porque Dios es Dios celoso, porque Dios es el Dios de la vida, no es Dios de los muertos. Y, hermanos, aquí lo que tenemos que ver es que esta festividad deja grandes ganancias a todos aquellos que están fomentando, impulsando a las personas a que celebren Halloween, a que hagan esta festividad, pues que pongan disfraces a sus hijos para que participen de esta festividad de Halloween sin saber, hermanos, o sabiendo quizá que esta festividad no es otra cosa que una idolatría delante de Dios. Este Samaín, hermanos, era un dios de la antigüedad en Inglaterra y en otros países de esa área. Y dejaba pues grandes ganancias, hermanos, grandes ganancias a quienes participaban en ellas, y más que nada a los sacerdotes que también impulsaban y invitaban al pueblo a celebrarlo, porque pues vender los nabos, hermanos, para sacarles el centro y ponerles carbones encendidos para que iluminaran el camino de los muertos hacia los hogares, hermanos. Cuando la Biblia ha dicho que un muerto regrese, y si lo hemos visto o lo hemos oído, como en el caso de Samuel con Saúl, cuando Saúl desobedeció a Dios, cuando Dios le dijo a Saúl: ve y destruye aquella nación, y Saúl no hizo caso, sino que sí destruyó a la mayoría del pueblo, pero a las bestias gordas como las ovejas y las vacas, hermanos, pues las trajo para ofrecerlas en sacrificio a Dios, cuando Dios le dijo a Saúl: destruye todo, a su rey, a todos, acaba con todo. Y viene Saúl y se presenta delante de Saúl con el rey de esa nación que fue a destruir, y los animales para el sacrificio a Dios, cuando para Dios esos animales eran anatema, hermanos, y Saúl no lo consideró así. Por eso Dios lo desechó de ser rey, hermanos, por su desobediencia. Imagínense nosotros que hemos aceptado a Cristo Jesús como nuestro Salvador, y que nosotros también andemos participando con nuestros nietos, con nuestros hijos, ¿verdad?, cuando eran pequeños, y ahora con los nietos. Vamos a celebrar Halloween. ¿Qué pasa? No pasa nada. Pues para nosotros ese es nuestro criterio, pero para Dios, dice Dios que quiere un pueblo santificado. También, hermanos, es importante
que nosotros veamos lo que dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5. Verso 11. Y no participes de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. No participes, reprende, invita a las gentes a cambiar de actitud, de buscar al Dios verdadero, no de vivir de fábulas ni idolatrías. Esa es la invitación de Dios, hermanos, que nos abstengamos de participar de toda idolatría, hermanos, sobre todo reconociendo a Satanás como un rey, cuando Satanás, hermanos, es enemigo de nuestro Dios. Quiso usurpar su lugar, quiso ocupar el lugar de Dios, pero, hermanos, fue vencido y fue lanzado al mundo, a la tierra. Colosenses, vamos a ver qué nos dice Colosenses también, hermanos. Colosenses 2:8. Miren lo que dice Colosenses 2:8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. ¿A dónde lleva esto, hermanos? ¿A dónde lleva esta festividad de Halloween? ¿A dónde lleva la celebración de los muertos? ¿Usted cree que a Dios le agrada que haya esta celebración y que la gente viva pensando, obstinada en que sus muertos regresan de la tumba para estar conviviendo con ellos el día 2 de noviembre? Los muertos nada saben. Por eso la palabra de Dios dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Dios. Vemos, hermanos, en el libro de Eclesiastés, capítulo 12, vamos a ver el verso 7, para que veamos, hermanos, lo que la palabra de Dios nos enseña. Y el polvo, o sea, en refiriéndose a los muertos, ¿sí? Cuando una persona muere, baja al polvo de la tierra. Y el polvo, dice, vuelve a la tierra. O sea, el hombre fue formado del polvo de la tierra. Si usted ve el libro de Génesis, el primer libro de la Biblia, ahí verá cómo Dios forma al hombre del polvo de la tierra. Y sopla en su nariz hálito de vida, o sea, le da vida por medio de ese poder que Dios tiene, el poder de la vida, por medio de un soplo. Y el hombre fue un alma viviente. Y el polvo vuelve a la tierra como era. Y el espíritu, sí, o sea, la vida, lo que nosotros ahorita tenemos como ese espíritu de vida que nos mantiene activos en movimiento. Dice, y el espíritu vuelve a la tierra, y vuelva a Dios que lo dio. O sea, vea usted, hermanos, que los muertos ya nada saben. El polvo vuelve a la tierra como era, ¿sí? Y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Entonces veamos, hermanos, que la materia, este
cuerpo que tenemos, esta carne, esta piel, estas venas, todos los huesos, hermanos, todo se deshace. Y lo que tarda más en deshacerse son los huesos, pero la piel, los músculos, hermanos, todo se deshace. Los huesos son los que quedan, pero con el tiempo también se van deshaciendo. Entonces, ¿cómo es que vienen los muertos si el cuerpo se deshace? Debemos de poner más atención, más interés en conocer la palabra de Dios, que en estar participando de tradiciones que no llevan a nada delante de Dios. Por el contrario, lo ofenden, porque no tenemos fe en Dios, sino nos dejamos llevar por las multitudes, celebrando cosas que no existen, sino que el único que existe es Dios, el dador de la vida, y su Hijo Jesucristo, que vino a entregar su vida por nosotros. Considérelo, piénselo, analícelo. Vea, como le digo a usted, la enciclopedia, y vea usted que realmente, hermanos, no existe que haya posibilidad de que los muertos vengan a la tierra. Yo deseo, hermanos, que este tema no es muy amplio. Podríamos haberlo hecho más amplio, hermanos, pero no quiero confundirles. No quiero que vayan a pensar que yo estoy en contra. No estoy en contra, simplemente que yo deseo que ustedes o las personas que practican estas festividades de Halloween, de Día de Muertos, hermanos, reconozcan que los muertos nada saben, ¿sí? Los muertos ya no están entre los vivos, ni pueden venir, como dicen que vienen cada año, ¿verdad? Cada año a estar aquí con sus familiares. Eclesiastés 9:5, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. Y hermanos, así es el género humano. Cuando perdemos a un familiar querido, hermanos, pues sí, le lloramos, porque lo sentimos, porque convivimos muchos años con él. Pero a través de los años, hermanos, nosotros solo queda el recuerdo. Nosotros solo lo recordamos. Solo decimos, ay, mi abuelo, mi abuela, mi madre, mi padre. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben. Entonces, hermanos, pues, si tiene usted oportunidad de platicar con alguna persona que lo está con mucho entusiasmo diciendo que ya tiene el disfraz de su niño o de su niña para celebrar Halloween y pasar a los comercios a pedir que les den dulces con sus disfraces, hermanos, tengan cuidado, no se vayan a contagiar, a involucrar en cosas que a Dios no agradan. Yo les deseo, hermanos, un excelente sábado. Y les deseo también que busquen a Dios antes que a las tradiciones. Porque, pues el eslogan lo dice, ¿verdad? México es un país de tradiciones. Quizá por eso estamos como estamos, con mucha violencia. Porque somos más amantes de las tradiciones que de buscar a Dios. Analicemos, hermanos. Analicemos lo que dice la palabra de Dios. Vamos a despedirnos con una oración
agradezco infinitamente su presencia y espero que este tema, quizás un poco corto, pero espero que les haga reflexionar. Bendito Dios y Padre nuestro, te doy gracias, Señor, en esta tarde, porque me has permitido alertar, invitar a mis hermanos, a los que nos escuchan, a los que están con nosotros en esta reunión, a que busquen a Dios, el Dios verdadero. No vivamos de fantasías ni de tradiciones, porque eso tú lo prohibiste al pueblo cuando iba a entrar a la tierra prometida. Nada de agoreros, nada de adivinos, nada de las cosas que son de las tinieblas. Busquemos al Dios verdadero, y ese eres tú y tu Hijo Jesucristo. Ilumina nuestra vida, danos entendimiento para comprender lo que debemos hacer. Bendice a mis hermanas y hermanos y personas que nos acompañan en esta reunión. Espero no haberles ofendido ni lastimado. Solo he querido decirles lo que tú, Señor, quieres que se haga en cada ser humano, que te busquen a ti, el solo Dios verdadero. Bendice sus hogares, bendice sus familias. Y si hay entre ellos alguna persona enferma, Señor, te pedimos que tú como médico divino le levantes de ese lecho de dolor. Bendíceles, Padre eterno, y bendícenos a todos los que predicamos tu evangelio, los que queremos que las personas se acerquen a ti como lo hemos hecho nosotros. Bendíceles y permite que podamos tener un descanso agradable y que por la parte clara de este día sigamos alabando tu nombre. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por su presencia y gracias por su paciencia también y por escuchar la palabra de Dios. Y no se deje dominar, no se deje atraer por las cosas del mundo. Que tengan una buena tarde, que Dios les bendiga.